¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Sin Manipulación Ánimo. Hoy vamos a hacer una dinámica diferente, vamos a poder platicar sobre algunos aspectos generales. Seremos un poco superficiales respecto a lo que nos parece importante de esta coyuntura electoral que se viene para el siguiente año en junio. Su servidor Gerardo Salcedo, el licenciado Juárez Cacho y el doctor Vadillo. Vamos a estar platicando de estos temas, sean bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a tener una sesión más de diálogos entre generaciones a propósito de la coyuntura electoral por la que vive México. Partimos un poco de la idea de que estas elecciones, si son democráticas, nos seguirán sorprendiendo. Nos seguirán sorprendiendo porque característica de las elecciones libres y democráticas es la incertidumbre. Al haber incertidumbre, esto quiere decir que solo es posible esta cuando hay varios jugadores del mismo peso que compiten en condiciones de igualdad. Y es lo que parece como está sucediendo en México cuando López Obrador sorprendió adelantándose con el proceso de sucesión al interior de Morena. Segunda sorpresa, cuando ya parecía que ellos tenían todo estable, el surgimiento de Xóchitl Gálvez como candidata inesperada por López Obrador. Y ya viene la tercera sorpresa, que es el surgimiento de otro candidato altamente competitivo, que es Samuel García, del Movimiento Ciudadano de Monterrey. Y todo esto en una sorpresa que nos dio la naturaleza, que es el ciclón o huracán Otis, que atacó el puerto de Acapulco. Todo esto hace que nuestro proceso electoral sucesorio en este año del 2024 nos llame a tener sorpresas tras sorpresas. ¿Cómo ven ustedes? Para mí lo más importante que tenemos que hacer los mexicanos es que en junio del próximo año decidamos si se va a transformar uno de los poderes del Estado, que es el judicial, o va a seguir igual. Sabemos que en Estados Unidos el poder judicial representa al pueblo. Sus sentencias son en representación del pueblo. En nuestro poder judicial las sentencias dicen en representación de la ley, pero no, es en representación del intérprete de la ley. Para la ley todos somos iguales, pero para el juez que interpreta la ley no somos iguales. Para el juez, principalmente si se trata de un juez corrupto, como es el que tenemos en general, con raras excepciones, representa a los poderes fácticos. Entonces, en una comparación rápida, los Estados Unidos tienen 1.350 jueces, entre jueces federales, magistrados y ministros, que son 9. México ya tenemos 1.750 jueces federales, magistrados y ministros, que aquí hay más ministros que en Estados Unidos. Y sin embargo, la población de Estados Unidos es 3 veces mayor a la nuestra. Y en Estados Unidos el promedio para resolver un litigio, un pleito, no llega a un año. Y aquí el promedio es el triple, de 3 años. Como el caso tuyo, Claudio, doctor Claudio Vadillo López. Yo como tu abogado, de su servidor Ángel Juárez Cacho, pues llevo ya un tiempo con un juicio sucesorio y con mis vecinos otro tiempo, 4 o 5 años para llevar un juicio sucesorio, cuando en Estados Unidos los juicios sucesorios se resuelven en menos de 6 meses. El problema es que queda mucho dinero anegado. Pero a ver, discúlpame que te interrumpa. Sí. ¿Cómo vinculas esta cuestión del cambio del sistema judicial con la coyuntura electoral? Porque ahora yo voy a decidir con mi voto si en México ya se van a elegir los jueces
o van a seguir ahora siendo designados por componendas políticas? Porque ahora en México, para ser juez, magistrado o ministro, tienes que hacer politiquería, acercarte con el presidente para que el presidente en turno te proponga ante el Senado, luego tienes que ir a hacer lobby ante el Senado, contra los senadores, para que logres que haya una mayoría a tu favor, y así es para ser magistrado y para ser juez. O sea, todos los que son actualmente jueces, magistrados o ministros hicieron política, aunque dicen que son apolíticos, no, hicieron política, se acercaron a los políticos. Pero a ver, por ejemplo, vamos a preguntarle aquí al compañero, él como joven, una nueva generación, ¿cómo percibes esta relación entre sistema judicial y sistema político? Creo que, ¿Cómo la entiendes? Creo que sí hay de fondo algo de cierto, porque es necesario recalcar que, como ya mencionó el licenciado, hay un proceso mediante el cual ellos tratan de engancharse el poder político para llegar a esos puestos. Sin embargo, estamos, a mi juicio, a la antesala de un momento histórico, en que, ahorita lo platicábamos previo al inicio de la grabación, estamos ante un momento en el que el poder de facto, el poder de Morena, el poder totalitario del actual mandatario, se ve con ciertas grietas. Desde el interior, con lo sucedido con Marcelo Ebrard. Desde el exterior, con situaciones como la que pasan sus mismos, pues digamos, su grupo allegado, Harfuch y el actual mandatario de la Ciudad de México, en dimes y diretes, con lo que pasó en Otis, en Guerrero, y la población como está molesta directamente con su gobierno, culpándolo a él, diciendo que hay falta de atención, que hay falta de apoyo, que no hubo un ejercicio adecuado de mantenerlos a salvo, que en la actualidad están sufriendo de carencias, y lo culpan a él como actor principal. Claro que pues lamentamos mucho la situación que está pasando en Guerrero, pero no podríamos acusar a una única persona, porque sabemos que no es solo una persona la que manda, es todo el sistema que está de lleno, y ese es ahí un punto donde yo creo que se podrían tocar estos aspectos. Sin embargo, creo que es muy temprano para hablar de qué propuesta seria traería cualquiera de los interesados en intervenir en las sesiones, Movimiento Ciudadano, el Frente Amplio, la coalición de Morena. Todavía es muy temprano para hablar de ellos como propuestas, pero es muy buen tiempo para hablar de ellos como candidatos y de lo que podrían representar como fuerzas políticas. Porque al inicio lo comentó usted y creo que es totalmente cierto, estamos en ese momento donde se equilibraron las fuerzas, pero a pesar de Morena. No porque ellos quisieran poner el juego así, sino que empezaron a haber situaciones, la recesión económica, el tema de la pandemia, que se han ido sumando a este arrastrar de un contingente de personas que, si bien empezó con un apoyo abrumador, sabemos que hoy en día, más allá de estos datos, más allá de las encuestas que quieran poner a Morena como el eje central del movimiento político en el país, que sí lo es, ya no está ese apoyo de al inicio del sexenio. Ya hay un apoyo... Por ejemplo, pero, doctor, tú que eres antropólogo e historiador, nos hablabas de que desde Madero no había habido o no había existido una competencia como se ha venido ahorita, pero te interrumpí. ¿Qué ibas a decir? bueno, me surge una duda que la palabra aquí. A propósito de Madero. Madero ganó las elecciones dentro del sistema electoral del Porfiriato. Todavía no había la Constitución del 17. El sistema judicial mexicano proviene del 17, la actual estructura judicial. Ha sido ¿O es la misma del Porfiriato? Me hago esa pregunta, no lo sé. Bueno, se la copiamos en el 57 a los gringos, incluso por los jueces electos, porque en Estados Unidos todavía gran parte de los jueces son electos por el pueblo. Y después hubo transformaciones, se quitó la elección de jueces, que ahora se está proponiendo que los jueces vuelvan a ser electos. Perdón. No, por ejemplo, es que esa es una reflexión interesante. López Obrador comienza a combatir a la Suprema Corte cuando la Suprema Corte se convierte en un freno a sus ambiciones de poder. ¿Sí? O sea, la Corte juega un papel democrático como contrapeso del poder ejecutivo. Que no lo existía antes porque era subyugada, ahora sí está independiente. Entonces, ¿no será que es una trampa? Que en realidad López Obrador lo que quiere es sujetar disminuir el poder. Hablar de esta propuesta de que lo que el pueblo elija a los jueces, lo que busca en el fondo es sujetar a la Suprema Corte, anularla como poder de contrapeso, pues
Es una pregunta. No creo. Lo que busca es que un ministro actualmente decidió que no se repartieran los libros de texto gratuito en Chihuahua y en Tamaulipas. ¿Cómo un solo personaje puede decidir que millones de niños no tengan derecho o acceso a leer esos libros, porque para él esos libros tienen una tendencia ideológica comunista? O sea, es regresar a la Santa Inquisición. Aunque ahí yo creería que más bien el amparo surgió porque alguien lo solicitó. Y si alguien lo solicita, sea el fallo del juez el que sea, implicaría que no es el único que tiene esta inquietud. Sin embargo, perdón, lo lamento, sin embargo considero que se vuelve un espejo la misma pregunta. Al momento en el que un solo mandatario puede mantener un poder sobre la división de los tres poderes totalitario y decirles qué sí tienen que aceptar y qué no, que es lo que me parece curioso, porque aunque estuviéramos en desacuerdo con cualquiera de las dos perspectivas, debe de existir este juego de poderes en el que nos permite a nosotros saber que no hay un tirano, no hay un... Pues eso es una república. Los mexicanos nos dimos la forma republicana desde la independencia, que es justamente controlar el poder mediante el equilibrio de tres poderes. Sí, es el check and balance Entonces, de los gringos y de los ingleses. La Corte, dentro de este escenario, venía jugando un papel de contrapeso de la López Obrador. La pregunta es, ¿cómo lograr que la Corte tenga una raíz democrática, siendo electa por el pueblo, ¿sí?, sin que disminuya su poder como cuerpo en la República? ¿Sí me explico? Sí, Claro. sí, doctor. Para que sean electos por el pueblo, tiene que haber una normatividad. O sea, no cualquiera puede lanzarse, yo quiero ser juez, quiero ser ministro, no. Tienes que llenar ciertos requisitos. Sí. Uno de ellos es que te proponga, en este caso, una barra de abogados donde acredite tu prestigio como litigante, como abogado, como intérprete del derecho. Y después, otra serie de requisitos que deben de llenar los que aspiren a ser jueces. Y digo, podemos aventarnos incluso aquí una hipótesis de lo que pudiera ser, tal cual ser mexicano, cumplir con cierta edad, una reputación intachable, que esas ya existen como situaciones específicas, pero yo también concuerdo con que si hubiera una elección popular, podría de alguna manera, también habría que ver con qué condiciones, porque aquí, y eso es un tema delicado, sabemos que el voto es igual para todos, estés o no preparado. Y cuando buscas un representante es indispensable sí contar con este equilibrio de decir, el voto de una persona que nace en la sierra más pobre de Oaxaca tiene el mismo voto que el vato que nace en Polanco o en la situación más acaudalada. Eso es justo. Pero cuando nos referimos a algún ejercicio de hacer justicia, es bastante más complejo que eso. Ahí sí habremos que ver bajo qué condiciones y sí pedirle a la gente que esté un poco más documentada para que no tengan que recurrir, pasado el tiempo, a politiquerías, a tener que pagarle la despensa a alguien, a tener que hacer lo que el viejo sistema del PRI, comprar un montón de votos, porque entonces la persona que tuviera un buen capital económico podría llegar a esos puestos de poder sin ningún tipo de freno. Y terminaríamos con un poder bastante viciado por el Ejecutivo. También. Yo creo que es interesante porque quiere decir, brincó la cuestión judicial. En estas elecciones se va a debatir ese tema. Sí, En sí, los foros es un tema electorales. sí. Es correcto. Entonces, la pregunta sigue estando en el aire, ¿no? ¿Cómo lograr un equilibrio entre una corte que tenga un funcionamiento interno democrático, transparente, ¿no?, sin que pierda su estatus de poder, Independencia, en autonomía. la República, y que entonces el conjunto del sistema sea un sistema democrático en todos sus aspectos? Y para eso tal vez es importante que vayamos adquiriendo la cultura política de la competencia electoral Así es. a todos los niveles. Sí, sí, sí. Es extenderla a todos los niveles, no nada más en las elecciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino en la cuestión judicial. La Corte estaría ya incorporada a ese sistema democrático parejo. Así es. Todos eligen. Sí, sí, todos. Por ejemplo, a mí, como ciudadano, me preocupa que si elegí a un diputado y 245 diputados aprobaron una ley, un solo juez de amparo
No puede frenar. Sí. pueda frenar la aplicación, la vigencia de esa ley. Entonces ahí ya no hay democracia. Claro. Pero aquí habría que ver varios aspectos, porque justo la democracia, que es un buen ejercicio de la autoridad, del poder, de una buena manera de gobernar, creo que también esconde muchas fallas o muchos pues vicios dentro de su ejercicio. Y hay que mencionarlo, si no pasa nada. Hace poco les daban un estudio, Cambridge, si no me equivoco, en cuanto a los países de Latinoamérica, qué tenía que pasar para que se ejerciera una ley. O sea, para que hubiera un cambio social, ¿a quién tenía que beneficiar? Y descubrieron que con que el 10% de las personas más acaudaladas del país estuvieran de acuerdo, podía haber una reforma social, independientemente de que afectara al restante 90%. Si era beneficioso para el tema del capital. Y es otra cosa, o me dirige a otro punto, que yo creo que va a ser clave para entender las elecciones que se avecinan, y es la orientación política. Lo comentábamos previamente, en lo personal considero que hoy en día no hay izquierda, no hay derecha. Se perdieron los ideales políticos, pero desde hace bastante. Cuando hubo quien pudiera, entre comillas, recuperarlo, fue con Obrador, y recuperó este ideal de transformar México. Ya en el ejercicio es bastante difícil porque el mundo se maneja por dos hemisferios económicos. Apoyar la orientación del World Economic Forum, que era lo que previamente platicábamos, orientarse según lo que dice Estados Unidos, o lo que maneja las BRICS. Brasil, todas estas economías emergentes, cuáles son estos dos bloques económicos y cómo nos orientamos en función de esto. Y si el capital se mueve en función de una u otra situación, cómo nos afecta a nosotros al momento de elegir al candidato que va a ser el señalado para tomar pues, las riendas del país. Entonces, volviendo un poco al punto, considero que en términos económicos parecemos mucho en nuestra democracia. Alguien con dinero puede tomar decisiones bien, o sea, y ya no siquiera hablando de un juez que con un amparo detiene todo. Me refiero a situaciones fuertes. Aquí podríamos hablar incluso de lo que está pasando con Salinas Pliego. Sí. Sí. Pero para que, bueno, iba a decir esto, el amparo fue una conquista democrática, porque fue una manera de equilibrar el poder de los poderosos frente a los débiles. Así es. Y incluso yo me acuerdo que desde la primaria sabía que era algo a nivel mundial, fue en México, ¿no? El habeas corpus, sí. En México, ¿no? Sí. Entonces, el amparo tendrá que conservarse, tal vez habrá que reglamentarlo de otra manera, o habrá que acotarlo, en fin, o ampliarlo, No acotarlo, más. Ya está muy ampliado. Por otro lado, me parece, sin estar seguro, que en Estados Unidos no votan todos, votan determinados, votan los electores, Eso también para también ser jueces, ¿no? Sí. Es el mismo sistema, o sea, es diferente el sistema electoral mexicano al norteamericano, y son producto de las historias de cada país. Entonces tenemos que buscar un sistema judicial democrático propio de México, Así acorde es. con sus Sí. antecedentes. Tomar en cuenta como el asunto de por qué ganan tanto dinero los consejeros del IFE. Yo me acuerdo muy bien que se dio esa argumentación cuando se hizo el IFE para que no los corrompieran, justamente. Sí. Por eso ellos ganaban 100,000 pesos para que no llegara un Decimos que partido político. se presumían que eran corruptos. Entonces Sí. había que pagarles Por bien. eso se hizo una legislación electoral con altos sueldos Sí. para evitar que cayeran en la tentación de ganarse una lana. Así es. Ahorita nos acercamos ya al término del periodo que teníamos pensado, del momento de grabación, y creo que sería importante que cerráramos. Ahorita pudimos platicar un poco acerca de cómo vemos el panorama. Vemos que va a haber estos dos bloques, que está el equilibrio de poderes que hace mucho no se veía. Me gustaría ver si podemos concluir como con qué recomendaríamos a cualquier persona que pudiera ver este video que tomara como clave en las siguientes elecciones. Bueno, yo diría que esta vez voy a votar para que disminuyan de 500 diputados a 300. Estados Unidos tiene menos diputados, 430. De 120 senadores a 60, que eran los que teníamos originalmente. Estados Unidos tiene 100 y es una población 3 veces mayor. Que votáramos para que los jueces se eligieran, porque hay una concentración muy grande de riqueza
ordenada por los jueces. No es tanto lo que ganan, porque un ministro gana mucho dinero, 700,000 pesos mensuales, más todas las prebendas. No, sino que están concentrando la riqueza, porque normalmente están con Salinas Pliego, con gran capital, y son los grandes promotores de la riqueza. Tenemos 800,000 millones de pesos varados en litios, 300,000 millones que le deben al fisco y 500,000 millones entre familiares, comercios y empresas que están anegadas en los pleitos interminables. Sí. Doctor. Bueno, de pasadita yo creo que tanto Salinas como López Obrador se hacen pendejos, son hipócritas. Porque Salinas Pliego fue uno de los 6 invitados a la cena que hubo en casa de López Obrador ya que ganó la presidencia. Presumía de ser gran cuate de López Obrador, y López Obrador se ha hecho tonto 4 años. ¿Por qué en 4 años no le ha cobrado los impuestos? ¿No? Entonces en realidad ahí... No, además tiene todo lo de, ¿cómo se llaman los bancos? Todas las becas y todo se cobra. No justifico a Salinas Pliego. El que se tenía que poner los pantalones con Salinas Pliego, porque no sabemos qué le debe a Salinas Pliego, es López Obrador. En 4 años él debe 27,000 millones de pesos. ¿Por qué no se los han cobrado? ¿Por qué no lo han metido a la cárcel? Es una pregunta que está en el aire. Sí, es cierto. Entre otras cosas porque metieron al cajón el expediente uno de los ministros. Pero yo entiendo que eso va orientado a un tema de que quisieron hacerle retroactivo un cobro, pero creo que eso sería un tema para otro video bastante interesante. Por eso nada más lo tocaba de refilón. Entonces, para terminar, creo que es interesante ver que en la plática surge que la elección va a ser compleja en muchos sentidos, porque no se definirá solamente la presidencia, sino en el equilibrio de fuerzas con el que ese presidente va a llegar a gobernar. Exactamente. Y compleja, doctor, porque estoy de acuerdo contigo de que la candidata Claudia pues, no tiene carisma, no jala a las masas como sí lo hace Obrador. Entonces ahí va a haber un problema para el partido Morena. ¿Qué opinas? Yo creo que, disculpe que me interrumpa, pero yo creo que estamos encaminados, y eso nadie lo pone en duda y eso no está en la campaña, el modelo económico. El modelo económico creo que está definido y yo siento que está más por el lado de continuar la profundización con los Estados Unidos. Entonces eso no está en discusión, lo que está en discusión son las reglas para moverse al interior de ese modelo, ¿no? Yo pensaría que... ¿Cómo hacer los equilibrios? Pero bueno. Yo pensaría que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están comentando. Incluso esta idea de que va a ser totalmente complejo. Vamos a ver en qué modalidad puede gobernar esta persona, porque vamos a ver un movimiento muy fuerte en todos los ámbitos del poder. Y como lo dije al inicio, creo que es temprano para hablar de cómo votarían las propuestas, pero no tanto para ellos como candidatos. Veo que si se perpetúa el movimiento de Morena, probablemente la orientación política sí sea, o económica, hacia las BRICS. Sí lo considero, porque este tipo de personas se han visto muy de cerca con los movimientos de Sudamérica, con los movimientos de China. No hace mucho. ¿Qué pasó cuando estaba Marcelo Ebrard como embajador? ¿Serían cuestiones de empezar a preguntarnos seriamente estos aspectos? Digo, en última instancia, sería imposible para México deshacerse de la relación comercial con Estados Unidos, siendo una de las fronteras más grandes del mundo y comercialmente hablando más importantes también. Entonces eso me queda claro, pero sí veo una orientación ligera hacia aquel lado. Yo pensaría, invitaría a quien esté viendo este video a que cuando vayan pues el próximo mes de junio a votar por alguien, hagan la tarea. Hagan la tarea de investigar su pasado, las propuestas genuinas y sobre todo quiénes lo acompañan. Porque ese es el tema clave de poder hacer el ejercicio adecuado de gobernar. Tener un equipo de trabajo funcional, un equipo que no te abandone, un equipo que no te haga ver ridículo, un equipo que cuando tengas que hacer algo esté ahí al pie de cañón para que te dé el apoyo. Y si ves que la persona ni siquiera tiene el gabinete completo, pues bueno, ya puedes imaginarte de qué tamaño es ese individuo. Tú que eres joven, hablabas hace rato del exgobernador de Nuevo León, que es otro joven como tú, que va a entrar a la arena a competir. ¿Qué opinas de él? Pues francamente... Decías que Tesla... ¿Qué edad tiene Samuel, este joven, no?
Samuel García es joven, Tiene realmente 34 años, creo, ¿no? va a ser de los contendientes más jóvenes que ha habido. Aquí lo interesante es pensar en el background de él. Movimiento Ciudadano es uno de estos grupos partidos que nacen como la necesidad aparente de luchar por esta voz de los pequeños, pero termina como una suerte de sicario de votos, ¿no? O sea, sí, vamos a ser honestos, termina así. Pero Samuel García... Hernán Delgado, que como decía el doctor, es un patriarca, ¿no? ¿Cómo decías que es Dante? Que es el propietario de ese partido. Sí, ese es su partido. Ese es su partido. Y a mí me sorprende porque, voy a ser honesto, él como gobernador, hay cosas de las que siempre va a adolecer un gobierno, ¿no? El tema de la seguridad, o sea, me encantaría vivir en un país del primer mundo, pero todos parecemos de eso. Su estado tiene una situación hídrica muy fuerte y que es algo que siempre pues, se le quiere reclamar, ¿no? Pero a él y a los anteriores. Sin embargo, me parece que trae un perfil muy bueno. O sea, voy a ser honesto, me parece muy bueno su perfil. Reconozco que no es perfecto. Hay aspectos que en lo particular me parecen muy alarmantes. Pero realmente que sea una persona que tiene dinamismo para hacer negocios y que ha logrado concretar específicamente pues traer nearshoring, traer Tesla, traer MGM aquí a su estado, me parece que es de aplaudirse, porque incluso cuando empezó con el proyecto de Tesla, todos lo tiraban de a broma. Que cuando crees, que no sé cuánto, y cuando llegó, todo el mundo se quería pelear para llevarse la mega empresa a cualquier otra parte del país. Hasta hubo la tentativa de llevársela más cerca de Hidalgo, donde está el actual aeropuerto, el IFA. Y no se pudo porque fundamentalmente ya se había cerrado los tratos, ya se pudo hacer otras cosas. Digo, esos me parecen que son cosas interesantes y que son una excelente carta de presentación para ser tan joven. Muchas gracias. Pues ya cerramos.